El caso de Michael Forbes y Kelly Forbes. El homicidio de un millonario de Long Island a manos de su esposa recién casada. Antes de comenzar, una advertencia: el caso que estás a punto de escuchar contiene violencia doméstica, homicidio y situaciones que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Los hechos narrados están basados en registros judiciales y testimonios presentados durante el proceso. Recién casados y una muerte que escondía algo más. En los tranquilos suburbios de Long Island, donde las calles arboladas parecen diseñadas para transmitir seguridad y donde las amplias viviendas reflejan años de esfuerzo y prosperidad económica, ocurrió un crimen que dejó atónita a toda una comunidad. Era uno de esos lugares donde los vecinos se saludaban al cruzarse, donde las familias construían proyectos de vida a largo plazo y donde la violencia extrema parecía algo reservado para los noticieros de otras ciudades. Sin embargo, detrás de las puertas de una elegante residencia ubicada en Merrick, Nueva York, se desarrollaba una historia que terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más comentados de la zona. El protagonista de esta historia era Michael Forbes, un empresario que había logrado construir una vida cómoda gracias a sus negocios de barberías en Brooklyn. Después de años de trabajo constante, Michael había alcanzado una posición económica envidiable. Había adquirido recientemente una lujosa propiedad valorada en alrededor de $1 millón y parecía estar disfrutando de una nueva etapa personal. Para muchos, era un hombre que finalmente estaba cosechando los frutos de todo su esfuerzo. Tenía estabilidad financiera, una casa impresionante y una esposa con quien esperaba construir un futuro. Desde el exterior, todo indicaba que su vida avanzaba exactamente en la dirección que siempre había deseado. Esa nueva esposa era Kelly Forbes. Mucho más joven que Michael, Kelly había llegado al matrimonio acompañada por una hija pequeña. A simple vista, la pareja parecía representar la imagen de una familia moderna que intentaba comenzar una nueva vida juntos. Las fotografías mostraban sonrisas, proyectos compartidos y la ilusión propia de quienes acaban de dar un paso importante en su relación. Sin embargo, las apariencias rara vez revelan toda la complejidad de una convivencia. Detrás de la imagen pública comenzaban a existir tensiones que pocos podían percibir y que con el tiempo adquirirían una importancia fundamental para comprender lo que estaba a punto de ocurrir. La diferencia entre ambos no era solamente de edad. Michael también era considerablemente más alto y más corpulento que Kelly. Quienes más tarde analizarían el caso señalarían que esa diferencia física tendría un papel importante dentro de las versiones enfrentadas sobre lo sucedido. Pero en aquel momento nadie imaginaba que apenas unas semanas después de haberse casado, aquella relación terminaría de forma trágica. Lo que parecía el comienzo de una nueva vida juntos avanzaba silenciosamente hacia un desenlace devastador. Con el paso de los días comenzaron a surgir relatos que describían una convivencia más complicada de lo que aparentaba. Según afirmaría posteriormente Kelly, el matrimonio estaba marcado por episodios de celos intensos y discusiones frecuentes. Su versión presentaría una relación cada vez más tensa, donde los conflictos se acumulaban bajo la superficie. Sin embargo, en ese momento esas supuestas dificultades permanecían dentro de las paredes del hogar. Los vecinos continuaban viendo a una pareja recién casada instalada en una hermosa casa, sin sospechar que algo oscuro estaba creciendo en el interior. La noche previa al Día de Acción de Gracias parecía completamente normal. Mientras miles de familias estadounidenses ultimaban preparativos para reunirse con sus seres queridos, la residencia de los Forbes permanecía en calma. Las luces iluminaban la propiedad como cualquier otra noche. Afuera no existían señales de peligro. Ningún vecino reportó altercados llamativos. Nada indicaba que en cuestión de horas aquella vivienda se convertiría en el escenario de una investigación criminal que ocuparía titulares y despertaría intensos debates sobre lo que realmente había ocurrido. Pero durante la oscuridad de esa noche sucedió algo que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Dentro de la casa se produjo un enfrentamiento cuyos detalles exactos serían discutidos durante meses. Lo único indiscutible era el resultado final. Michael Forbes fue atacado y perdió la vida. El método utilizado impactó profundamente incluso a los investigadores más experimentados. No se trató de un disparo impulsivo ni de una agresión rápida.
Según determinarían posteriormente las autoridades, Michael murió por estrangulamiento utilizando un cable eléctrico. Cuando todo terminó, el cuerpo del empresario quedó tendido en un pasillo cercano a la habitación principal de la residencia. A pocos metros de distancia, en otra habitación de la casa, dormía la hija pequeña de Kelly, completamente ajena a la tragedia que acababa de desarrollarse bajo el mismo techo. Aquella imagen resultaba especialmente perturbadora para quienes posteriormente reconstruyeron la escena. Mientras una vida terminaba de forma violenta, una niña permanecía dormida sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, las preguntas que más llamarían la atención de los investigadores no surgirían únicamente del crimen en sí, sino también de lo ocurrido después. Cuando finalmente se realizó la llamada a los servicios de emergencia, las autoridades acudieron rápidamente a la vivienda esperando encontrar respuestas claras. En cambio, cuanto más observaban la escena, más dudas comenzaban a aparecer. Algunos elementos no parecían encajar perfectamente con una situación simple y directa. Había aspectos que requerían una explicación más profunda. Kelly se convirtió inmediatamente en el centro de la investigación. Su relato describía una situación desesperada. Según explicó, Michael la había atacado mientras ella dormía e intentó ahorcarla. Afirmó que había luchado por sobrevivir y que, en medio de la confrontación, logró invertir la situación utilizando el mismo cable que supuestamente estaba siendo usado contra ella. Su versión presentaba el hecho como una reacción extrema nacida del instinto de supervivencia. Una mujer más pequeña enfrentándose a un hombre físicamente superior en un momento donde creía que su vida estaba en peligro. En apariencia, la explicación parecía posible. Sin embargo, mientras los investigadores analizaban cuidadosamente cada detalle, comenzaron a surgir interrogantes difíciles de ignorar. Si todo había ocurrido como una reacción desesperada para salvar su propia vida, ¿por qué ciertos elementos de la escena parecían generar más preguntas que respuestas? ¿Por qué algunos acontecimientos posteriores al fallecimiento resultaban tan difíciles de comprender? ¿Y qué había ocurrido exactamente durante el tiempo transcurrido entre la muerte de Michael y el momento en que finalmente se notificó a las autoridades? Mientras familiares, amigos y vecinos intentaban procesar la noticia de que un matrimonio de apenas unas semanas había terminado con un hombre muerto dentro de su propia casa, los investigadores empezaban a examinar cada minuto de aquella noche. Y cuanto más profundizaban en los detalles, más evidente se volvía que la historia estaba lejos de ser tan simple como parecía. Lo que inicialmente podía interpretarse como una tragedia doméstica comenzaba a revelar grietas preocupantes. Pequeñas inconsistencias empezaban a emerger entre los hechos conocidos y la versión presentada. Y aquellas primeras dudas apenas eran el comienzo de una historia que muy pronto tomaría un rumbo completamente inesperado. Mientras los investigadores analizaban la escena ocurrida dentro de la residencia de Merrick, las primeras horas posteriores al crimen comenzaron a adquirir una importancia decisiva. En muchos homicidios, los detalles más reveladores no aparecen en el momento del hallazgo del cuerpo, sino en lo que ocurre inmediatamente después. Las decisiones tomadas por las personas involucradas, las palabras pronunciadas bajo presión y las pequeñas acciones realizadas cuando creen que nadie las observa suelen convertirse en piezas fundamentales para reconstruir la verdad. En este caso, precisamente allí empezaron a surgir los elementos que pondrían en serias dificultades la versión presentada por Kelly Forbes. Desde el principio, los detectives examinaron cuidadosamente la explicación de legítima defensa. Kelly sostenía que había actuado para salvar su vida durante un ataque iniciado por su esposo. Sin embargo, la investigación no podía limitarse a aceptar o rechazar una declaración. Cada afirmación debía ser contrastada con pruebas físicas, registros de tiempo y evidencia objetiva. Los investigadores comenzaron a reconstruir minuciosamente los acontecimientos ocurridos dentro de la vivienda durante aquella noche, intentando establecer una secuencia exacta de hechos. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el intervalo transcurrido entre la muerte de Michael Forbes y la llamada realizada a los servicios de emergencia. Para los investigadores, aquel lapso resultaba difícil de ignorar. En una situación de legítima defensa, una reacción habitual suele ser buscar ayuda inmediata, especialmente cuando una persona afirma haber sobrevivido a una agresión mortal.
Sin embargo, el comportamiento observado en este caso parecía seguir una trayectoria diferente. Cuanto más examinaban ese periodo de tiempo, más preguntas surgían sobre lo que realmente había ocurrido dentro de la casa después del enfrentamiento. Los especialistas también analizaron la naturaleza misma de la muerte. El estrangulamiento posee características particulares que lo diferencian de otros métodos de homicidio. No se trata de un acto instantáneo. Requiere una presión sostenida durante un tiempo significativo. Para los investigadores, este detalle tendría una enorme relevancia a medida que el caso avanzara. La forma en que Michael murió planteaba interrogantes sobre la dinámica exacta de la confrontación descrita por Calley y sobre si los hechos podían encajar completamente dentro de una reacción impulsiva de supervivencia. Mientras tanto, los detectives profundizaban en la vida personal de la pareja. En muchos casos criminales, comprender el contexto emocional resulta tan importante como analizar las pruebas físicas. Fue durante esa fase cuando comenzaron a descubrir información que modificaría radicalmente la dirección de la investigación. Lo que inicialmente parecía un caso centrado exclusivamente en una posible agresión doméstica empezó a expandirse hacia un escenario mucho más complejo. Los investigadores descubrieron que Calley mantenía una relación extramarital con otro hombre. La información no provenía de rumores ni de simples sospechas. A medida que revisaban comunicaciones y reconstruían contactos recientes, apareció evidencia que revelaba la existencia de una conexión sentimental paralela al matrimonio. Aquello generó nuevas preguntas. Si Calley sostenía que había actuado únicamente para salvar su vida, ¿por qué existía una relación secreta fuera del matrimonio? ¿Qué papel podía haber desempeñado esa relación en los acontecimientos ocurridos aquella noche? La respuesta comenzó a emerger de manera inesperada y contundente. Entre las evidencias examinadas aparecieron mensajes que rápidamente captaron la atención de los investigadores. Uno de ellos resultó particularmente devastador para la versión de defensa propia. Según los registros obtenidos durante la investigación, antes de contactar a los servicios de emergencia, Calley envió un mensaje de texto a su amante. El contenido era breve, pero su impacto fue enorme. En él afirmaba que Michael estaba muerto y reconocía haber sido ella quien lo hizo. Aquella revelación cambió por completo el panorama del caso. Para la fiscalía, el mensaje representaba mucho más que una simple comunicación. Era una ventana directa al estado mental de Calley inmediatamente después de la muerte de su esposo. Los investigadores comenzaron a preguntarse por qué una persona que acababa de sobrevivir a una agresión mortal priorizaría contactar a un amante antes que buscar ayuda urgente. Esa contradicción se convirtió rápidamente en uno de los puntos más sensibles de toda la investigación. Mientras las autoridades avanzaban en el caso, las familias observaban con creciente angustia cómo las circunstancias se volvían cada vez más sombrías. Los allegados de Michael Forbes rechazaban la idea de que su muerte pudiera justificarse como un acto de supervivencia. Para ellos, las nuevas revelaciones apuntaban hacia una realidad muy distinta. Convencidos de que existían motivos ocultos detrás del crimen, comenzaron a sostener públicamente que el verdadero móvil estaba relacionado con intereses económicos y ambiciones personales. La defensa, por su parte, continuó construyendo una narrativa centrada en el miedo y la desesperación. Sus abogados insistían en que Calley había enfrentado una amenaza real. También resaltaron antecedentes problemáticos en la vida pasada de Michael, incluyendo antiguos problemas con la justicia. Desde esa perspectiva, el historial del empresario ayudaba a explicar por qué Calley habría temido por su vida durante el supuesto ataque. Sin embargo, para los fiscales, el foco principal permanecía en los hechos ocurridos aquella noche y en las acciones realizadas después de la muerte. Cada nueva pieza de evidencia parecía fortalecer la hipótesis de que el crimen no había sido una reacción desesperada, sino una decisión mucho más consciente de lo que la acusada estaba dispuesta a admitir. Con el paso de los meses, la investigación reunió suficiente material para presentar cargos formales. El caso avanzó hacia los tribunales y la atención pública comenzó a intensificarse. Lo que había empezado como una tragedia doméstica se transformó en un juicio seguido de cerca por medios de comunicación, vecinos y familiares que buscaban respuestas.
Dentro de la sala, dos historias completamente opuestas estaban a punto de enfrentarse. Por un lado, una mujer que afirmaba haber luchado por sobrevivir. Por el otro, una fiscalía convencida de que el homicidio había sido impulsado por motivos muy diferentes. Cada testimonio, cada documento y cada detalle sería sometido al escrutinio de un jurado encargado de decidir cuál de las dos versiones merecía ser creída. Y mientras los abogados preparaban sus argumentos finales, una pregunta dominaba silenciosamente toda la sala del tribunal. ¿Había sido Cali Forbes una víctima que actuó para salvar su vida o una mujer que había logrado ocultar durante un tiempo sus verdaderas intenciones? La respuesta estaba cada vez más cerca, y el destino de Cali quedaría en manos de 12 personas que pronto escucharían los últimos argumentos antes de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La atmósfera dentro de la sala del tribunal era cada vez más pesada. Después de semanas escuchando testimonios, analizando pruebas y observando el enfrentamiento entre dos versiones completamente opuestas de una misma tragedia, el caso había llegado a su momento decisivo. Los miembros del jurado ya habían escuchado todo lo que ambas partes tenían para ofrecer. Ahora debían responder una pregunta fundamental: ¿había actuado Cali Forbes para salvar su vida o había matado deliberadamente a su esposo? La defensa hizo un último esfuerzo por convencer al jurado de que Cali había sido una mujer aterrorizada enfrentando una amenaza mortal. Sus abogados insistieron en la diferencia física entre ella y Michael Forbes, destacando que él era considerablemente más grande y fuerte. También recordaron los antiguos antecedentes criminales del empresario y argumentaron que esos antecedentes ayudaban a comprender el miedo que, según ellos, Cali sintió aquella noche. Para la defensa, todo había sido una reacción desesperada de supervivencia ocurrida durante un momento extremo. La fiscalía, sin embargo, presentó una interpretación completamente diferente. Según los fiscales, la evidencia acumulada durante la investigación mostraba una realidad incompatible con la legítima defensa. Para ellos, los acontecimientos posteriores a la muerte de Michael resultaban tan reveladores como el propio crimen. El tiempo transcurrido antes de contactar a los servicios de emergencia, la existencia de una relación extramarital y, sobre todo, el mensaje enviado al amante poco después de la muerte del empresario constituían elementos que no podían ser ignorados. Los fiscales también insistieron en otro aspecto que consideraban fundamental. El estrangulamiento no era un acto instantáneo ni accidental. Requería mantener una presión constante durante un periodo prolongado. En su opinión, aquello demostraba una conducta incompatible con una reacción impulsiva de segundos motivada exclusivamente por el miedo. Para la acusación, la evidencia apuntaba hacia una acción consciente que había continuado incluso cuando la víctima ya no podía defenderse. Cuando ambas partes concluyeron sus exposiciones, el futuro de Cali Forbes quedó en manos del jurado. La expectativa era enorme. Familiares, periodistas y observadores permanecían atentos a cualquier señal. Sin embargo, la deliberación fue sorprendentemente breve. Después de analizar las pruebas presentadas durante el juicio, los miembros del jurado alcanzaron una decisión en menos de 3 horas. La rapidez con la que llegaron al veredicto envió un mensaje claro sobre el peso que otorgaron a la evidencia. Cuando todos regresaron a la sala para escuchar la decisión, el silencio era absoluto. Finalmente, el jurado anunció su conclusión. Cali Forbes fue declarada culpable de homicidio involuntario en primer grado. Con ese veredicto, los jurados rechazaban de manera contundente la explicación de legítima defensa que había sostenido durante todo el proceso. La historia que Cali había contado sobre la noche de la muerte de Michael no logró convencer a quienes tenían la responsabilidad de evaluar los hechos. Para el tribunal, la evidencia presentada por la fiscalía resultó más sólida y más creíble que la versión ofrecida por la acusada. Sin embargo, aún quedaba un último capítulo. Semanas después, llegó el día de la sentencia. La sala volvió a llenarse de tensión mientras familiares de ambas partes aguardaban la decisión final del juez. Para la familia de Michael Forbes, era el cierre de una dolorosa batalla judicial iniciada tras la pérdida de un ser querido. Para Cali, representaba el momento en que conocería cuánto tiempo pasaría privada de libertad por la muerte de su esposo. Durante la audiencia,
El juez se refirió directamente a la naturaleza del crimen. Entre los aspectos que destacó estuvo precisamente el método utilizado para causar la muerte. Señaló que estrangular a una persona exige mantener presión durante un periodo prolongado y requiere una acción sostenida que difícilmente puede explicarse como un simple reflejo instantáneo. Esa valoración coincidía con uno de los argumentos más importantes que la Fiscalía había defendido durante todo el proceso. Finalmente, llegó la sentencia. Callie Forbes fue condenada a 21 años de prisión. La decisión marcó el cierre formal del caso, pero no puso fin a las preguntas que continuaron rodeándolo durante años. Como ocurre en muchos procesos criminales, el veredicto resolvió la cuestión legal, pero no eliminó por completo el debate humano que permanecía detrás de los hechos. Algunos continuaron viendo a Callie como una mujer que había exagerado una historia de supervivencia para justificar un crimen. Otros siguieron preguntándose qué había ocurrido exactamente dentro de aquella casa durante los minutos previos a la muerte de Mago. Lo que nadie discutía era el devastador resultado final. Un empresario que parecía estar comenzando una nueva etapa de felicidad perdió la vida apenas unas semanas después de casarse. Una niña quedó atrapada indirectamente en una tragedia que alteró para siempre su entorno familiar. 2 familias quedaron marcadas por una muerte violenta y por un proceso judicial que atrajo la atención pública durante meses. Con el paso del tiempo, el caso de Michael y Callie Forbes se convirtió en un recordatorio inquietante de cómo las apariencias pueden ocultar conflictos profundos. Desde el exterior, la pareja parecía estar construyendo un futuro prometedor dentro de una hermosa residencia en Long Island. Sin embargo, detrás de esa imagen existían tensiones, secretos y decisiones que terminaron conduciendo a un desenlace irreversible. Y quizá esa sea la pregunta más inquietante que deja esta historia. ¿Cuántas veces observamos una vida aparentemente perfecta sin imaginar la realidad que puede esconderse detrás de las puertas cerradas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que la evidencia presentada durante el juicio fue suficiente para desmontar por completo la versión de legítima defensa o consideras que todavía quedan interrogantes sin respuesta? Y si te interesan los casos criminales reales, los misterios judiciales y las historias que revelan el lado más complejo de la naturaleza humana, te invitamos a suscribirte al canal para acompañarnos en los próximos documentales.